como ya hemos visto previamente, hay muchos animales desconocidos, por lo que, aunque hay monstruos marinos que podrían considerarse míticos como el kraken, el leviatán, el morgaur, los sumibosu o las sirenas, existen algunos otros animales que quisiera que conocieras, pues tienen o tuvieron algunas características que los convierten en algo tan surreal que roza la fantasía. Para comenzar, aunque ya te había mencionado a los calamares gigantes, quiero mostrarte un logro relativamente reciente, y es que científicos estadounidenses lograron captar en video cómo este enorme ser captura a su presa, lo que nos lleva a pensar que aunque en los niveles menos profundos del mar no se observa una gran cantidad de estos animales, probablemente en las profundidades de los océanos este animal sea uno de los más grandes depredadores. Si te pregunto por el animal más largo del océano, probablemente pienses en la ballena azul. Sin embargo, en las aguas más profundas de Australia se ha encontrado una criatura que puede llegar a medir incluso 45 metros de longitud. Estos seres, llamados sifonóforos, son criaturas familia de las medusas, pero a diferencia de estas, ellos forman colonias que le permiten flotar gracias a la organización estructural. Entre los detalles más llamativos de estos organismos está la capacidad que tienen para asignar distintas funciones a cada parte. Por ejemplo, mientras algunos se clonan miles de veces, otros dirigen el nado y otros digieren a sus presas. Además, son bioluminiscentes, por lo que en el agua parecen una especie de cable brillante y llegan a alcanzar un grosor similar a un palo de escoba. Por último, te contaré de otro depredador casi tan letal como el megalodón, una ballena prehistórica que rondó los océanos en el Eoceno tardío, hace 35 millones de años, llamada Basilosaurus isis, y gracias a este estudio se sabe que este animal se encontraba en la cima de la cadena alimenticia, ya que no contaba con depredadores naturales, y midiendo 15 metros de longitud, era capaz de devorar ballenas, tiburones y animales medianos, ya que se encontraron restos de especies como Dorudon atrox dentro de su estómago, lo que nos lleva a pensar en lo letal que sería este animal si siguiera viviendo en la actualidad. Civilizaciones perdidas. La Atlántida es la supuesta civilización perdida más famosa, y ya que abarqué este tema en la primera parte de este iceberg, ahora te relataré de otros mitos y leyendas acerca de civilizaciones que se perdieron en las profundidades del océano. Según la mitología hindú, nacido de Devaki y Vasudeva, nacería una manifestación del dios Vishnu, llamado Krishna, destinado a terminar con la tiranía del rey Kamsa, y aunque según cuenta la leyenda, fue capaz de lograr su cometido, este tenía una maldición que condenó a la ciudad que Krishna fundó a hundirse irremediablemente en el fondo del mar. En 1994, el profesor Shikaripura Ranganatha Rao, un arqueólogo que trabajaba para el Departamento de Arqueología de la India, descubrió restos de una muralla de piedra que databa del siglo XVI a.C., lo que confirmó que las leyendas de este evento tenían al menos una base en que fundamentarse. Y aunque la leyenda contaba que la ciudad poseía miles de palacios hechos de metales preciosos, al menos se sabe que se han encontrado piezas de cerámica con más de 3000 años de antigüedad. Debido a la falta de apoyo del gobierno regional, no se han podido llevar a cabo más investigaciones, y según teorías del canal History Channel, como muchos otros dioses, Vishnu era un alienígena, y una batalla entre estos seres terminó por hundir la ciudad, aunque dejo a tu criterio la calidad de estas teorías. Otra ciudad más, llamada Pavlopetri, en Grecia, es la ciudad sumergida más antigua del mundo, ya que se cree que esta ciudad alcanzó su punto álgido en el año 5000 a.C., y se sabe que en este lugar logró alcanzarse un gran desarrollo en la industria textil, por lo que posiblemente era una población comercial con una estructura burocrática ya bien asentada, según los arqueólogos, e incluso la isla más cercana de esta localización, llamada El Afonisos, permite buceo turístico para conocer más acerca de esta civilización. Por último, existen relatos de una civilización mítica, ubicada en una región llamada Hiperbórea, que se ubicaba en el norte de Tracia. Hay muchos registros literarios, por ejemplo, de Hesíodo, Píndaro, o una obra de Hecateo de Abdera, llamada Sobre los Hiperbóreos. Según todos los escritos, los habitantes de este sitio poseían una naturaleza pacífica, siendo la única nación que no estaba en guerra, que había una gran fertilidad en sus tierras por su consagración al dios Apolo. La longevidad superior que poseían los hiperbóreos
y un sistema político y de justicia que provenía de las divinidades, entre otras cosas, por lo que este sitio era considerado como una utopía perfecta. Sin embargo, según cuentan, una alteración en la posición del eje terrestre hizo que el lugar donde estos habitaban se hundiera en lo más profundo de las aguas, por lo que algunos descendientes de estas tierras emigraron hacia otros lugares. Incluso hay una mención a algo que parece referirse a Hiperbórea en el libro de Enoch, ya que dice: una enorme isla de hielo rodeada de altas montañas transparentes como el diamante. En el interior del país reinaba un dulce calor, en el que se aclimataba perfectamente una vegetación verdeante, y en relación a sus habitantes, dice: las mujeres eran de una belleza indescriptible. Las que habían nacido en quinto lugar en cada familia poseían extraordinarios dones de clarividencia. Su carne era blanca como la nieve y roja como la flor de la rosa. Sus cabellos eran blancos como la lana y sus ojos eran hermosos. Y es debido a esta imagen que se cuenta que estos seres fueron quienes se mezclaron con otras etnias, por ejemplo, en Europa o la India, compartiendo sus conocimientos en matemáticas, astronomía y ciencias, aunque no hay pruebas fehacientes, ya que mientras algunos aseguran que los escritos realmente hablaban de una tierra perfecta, otros creen que solamente son el reflejo de lo que los autores de los tiempos antiguos creían que era una sociedad perfecta que tanto anhelaban. Origen de la vida. Según el análisis de fósiles antiguos, se estima que la vida en la Tierra apareció hace aproximadamente 4 billones de años. Claramente, formas de vida unicelulares y muy primitivas que, en conjunto con las primeras evidencias de oxígeno, hicieron un ambiente propicio para el desarrollo de formas de vida más complejas. Sin embargo, es un tema muy interesante, ya que, como sabrás, existen diversas teorías para explicar el origen de la vida, que van desde la panspermia hasta la teoría de Oparin y Haldane acerca de la formación de las primeras moléculas orgánicas. La teoría de la que voy a hablarte está fundamentada en estudios de la astrobióloga Laurie Barch, quien sostiene que el origen de la vida pudo haberse originado en lo más profundo del océano, en particular en las fuentes hidrotermales ubicadas en el fondo del océano. Para recrear las condiciones de las fuentes hidrotermales, utilizaron vasos con mezclas similares a las que había en los océanos primitivos. Además de haber imitado la acidez y temperatura de una fuente hidrotermal, también eliminaron el oxígeno, recreando así un ambiente muy similar a las profundidades de los océanos primitivos, lo que básicamente funcionó para que a partir de minerales, agua, amoníaco, entre otras moléculas, dieran lugar a la creación de aminoácidos, precursores de los péptidos, que a su vez constituyen las proteínas, demostrando así la creación de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Quisiera que comprendas la magnitud de esto, ya que estudios como este nos demuestran que quizá no somos tan especiales como parece, pues condiciones como la que te conté existen en las lunas de Júpiter y de Saturno, como Europa o Encélado respectivamente, ya que se teoriza que ambas podrían tener respiraderos hidrotermales debajo de sus gruesas capas de hielo, algo que tal vez no es tan extraordinario como creíamos, y nos demuestra que puede originarse vida en otro lugar del vasto universo. Virus gigantes. Los virus son moléculas complicadas, ya que prácticamente son paquetes con ácidos nucleicos y proteínas, por lo que como tal no pueden considerarse seres vivos, pero actúan haciendo que otras células cumplan su función replicadora, infectándolas. Para que entiendas correctamente, necesito que entiendas las escalas que estaremos manejando. Por ejemplo, una bacteria llamada Escherichia coli, que es parte de la flora intestinal de nuestro cuerpo, mide aproximadamente 2 micrómetros, y 1 micrómetro es la milésima parte de 1 milímetro. Pues bien, normalmente un virus mide entre 100 y 130 nanómetros. Cabe aclarar que un nanómetro es una millonésima parte de 1 milímetro. Ahora, el virus más grande del que se tiene registro fue encontrado frente a las costas de Chile, llamado Megavirus chilensis, y se sabe que mide 0.7 micras, lo que lo vuelve más grande que algunas bacterias, e incluso no es necesario verlo en microscopios electrónicos como otros virus más comunes, sino que puede observarse en un microscopio de luz ordinaria u óptico. Otro virus del que se tiene registro fue encontrado en las profundidades del hielo de Siberia. Lo más llamativo de esto es que se estima que este lleva 30.000 años bajo el hielo, y aún así sigue manteniendo su capacidad infectiva, además de que los virus descubiertos en terrenos similares como los mimivirus en la Antártida, el virus del Zamba y los tupamvirus poseen cápsides de forma icosaédrica, algo así como un dado con 20 caras, lo que los provee de una capacidad muy eficaz para mantener su material genético intacto. Esto
Aunado a las investigaciones realizadas, que incluyeron el desarrollo in vitro de un proceso para observar las etapas de la infección viral, permitieron a los científicos observar que estos virus gigantes liberan proteínas similares a las vistas en otros procesos de infección, lo que en pocas palabras pone en duda si estos virus son capaces o no de infectar a un ser humano. Lo más preocupante de esto se relaciona con el constante deshielo de las grandes porciones de hielo que existen en nuestro planeta, ya que si un virus fue capaz de sobrevivir durante 30.000 años sin ningún tipo de estímulo, resulta muy complicado saber qué más nos espera debajo de tantas capas de hielo, ya que si un patógeno que nunca ha estado en contacto con los seres humanos es liberado y logra infectar a alguien, nuestros sistemas inmunológicos no estarán preparados. El agua potable se acaba. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a agua potable y disponible en su hogar. Quizás en primera instancia no te parezca una cifra demasiado alarmante, pero según algunas estimaciones, al ritmo actual de crecimiento poblacional, para el año 2030, la demanda de agua potable aumentará un 40%, cifra que claramente no se podrá suplir, y desafortunadamente 2/3 del total de agua dulce se encuentra retenida en los glaciares y en las capas del hielo polar, lo que reduce su obtención a ríos, lagos y mantos acuíferos subterráneos. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es que aunque la mayor parte de nuestro planeta es agua, el 97% de esta no es apta para el consumo humano, y aunque es posible purificar esta agua salada mediante procesos que permitan la desalinización de esta, como la ósmosis inversa, la destilación solar, la electrodiálisis o la nanofiltración, ciertamente los costos y requerimientos aún no resultan viables, ya que sería necesario obtener energía de una forma barata y eficiente, o bien optimizar al máximo los procedimientos. Existen muchas personas que han logrado desarrollar tecnologías que permiten purificar, hasta donde es posible, el agua del océano. Sin embargo, aún quedan problemas por resolver, como la eliminación de metales pesados o el volver asequible el costo de estos artefactos. Sin embargo, ¿qué es lo que te parece más coherente? ¿Desarrollar tecnología para potabilizar el agua o que los que han monopolizado injustamente este líquido vital respeten los derechos de los demás? OSNIs. Como previamente te conté acerca de la anomalía del mar Báltico, este puesto se refiere a objetos submarinos no identificados, u OSNIs, que como su nombre lo dice, es una palabra para designar avistamientos de objetos que aparecen o se sumergen repentinamente en el agua. Aunque no existen grandes pruebas de este fenómeno, es algo muy interesante ver que quienes creen en este fenómeno argumentan que la existencia de los OSNIs podría basarse tanto en vida sumamente avanzada que floreció en las profundidades del océano y que no busca ningún tipo de contacto con la vida humana, o bien una teoría algo descabellada que afirma que la civilización humana está inmersa dentro de otra civilización galáctica mucho más grande, que igualmente habita en la Tierra, en el fondo del mar, por lo que los visitantes que provengan del espacio no estarían interesados en contactar con la raza humana, por considerarla inferior. Sin embargo, dejo esta teoría a tu criterio. Existen testimonios, como el de un excomandante de la Marina estadounidense llamado David Fravor, quien contó la experiencia de un colega suyo, un piloto de un MH-53E Sea Dragon, con base en la estación naval Roosevelt Roads, en Puerto Rico. Según cuenta, el piloto vio una masa oscura bajo el agua, cuando su equipo recuperaba un dron no tripulado de prácticas de vuelo. Dicho objeto fue descrito como una masa algo circular, y estaba seguro de que no era un submarino. Un segundo avistamiento, relatado por el mismo piloto, describió un incidente donde un torpedo de prácticas que tenía que ser recuperado fue absorbido hacia las profundidades del océano por un objeto desconocido y similar al previamente descrito. Existe además un libro del biólogo Ivan Sanderson llamado Invisible Residents, donde abarca una gran cantidad de testimonios de avistamientos de OSNIs, como los siguientes. El 19 de abril de 1957, los miembros de la tripulación, a bordo del Kitsukawa Maru, un barco pesquero japonés, vieron 2 objetos plateados metálicos que descendían del cielo hasta el mar. Los objetos, cuyo tamaño se estimó en 10 metros de largo, no tenían alas de ningún tipo. Cuando tocaron el agua, crearon una violenta turbulencia. La ubicación exacta se informó en estas coordenadas. Otro relato, ocurrido en 1963, menciona maniobras por parte de la Marina estadounidense que se realizaron frente a Puerto Rico, en el Atlántico, a unas 500 millas al sureste del territorio continental de los Estados Unidos. Todos los informes parecen estar de acuerdo en que había 5 embarcaciones navales pequeñas involucradas, pero en más de un sitio se dice que el portaaviones Wasp era el barco desde donde se despachaban las órdenes. Un operador de sonar
en una de las pequeñas embarcaciones, que según las fuentes era un destructor, informó a su puente de mando que uno de los submarinos había roto la formación y se había lanzado a lo que parecía ser la búsqueda de algún objeto desconocido. Este operador, por supuesto, no sabía si se trataba de algo premeditado como parte de las maniobras, ya que se trataban de ejercicios diseñados para entrenar al personal en la detección de naves enemigas. Sin embargo, el informe de este operador no estaba dentro de los límites de dichas simulaciones. El problema era que dicho objeto subacuático viajaba a más de 150 nudos. Según Sanderson, nada más y nada menos que 13 naves, incluidos los aviones de patrulla de guerra antisubmarina, rastrearon ese objeto desconocido que iba a una velocidad tan alta. Además, se dice que los técnicos realizaron un seguimiento de este objeto durante 4 días, que estuvo maniobrando por aquella zona, llegando incluso a profundidades de más de 8.200 metros. Pero uno de los problemas es que relatos como este no tienen sustento alguno, ya que Sanderson no proporcionó ninguna fuente fidedigna, ni hay registro de algún acontecimiento similar ocurrido. Vida extraterrestre. En este puesto convergen dos temas mencionados anteriormente, y si lo piensas detalladamente, es algo muy llamativo, ya que si recuerdas las teorías del origen de la vida en el fondo del mar, y la posibilidad de que animales como los pulpos provengan de otro lugar ajeno a nuestro planeta, podemos llegar a conclusiones extrañas o razonables. Eso lo decides tú. Así que escucha atentamente. Existen formas de vida muy diversas, desde las más básicas, que incluso se cuestiona qué son, como los virus, hasta los extremófilos, que son organismos que son capaces de vivir en condiciones difíciles, metabolizando azufre y otros compuestos inorgánicos. Por lo que es fácil pensar que dependiendo de las condiciones, muchos organismos pueden ser capaces de adaptarse a casi cualquier entorno. Por ejemplo, en las profundidades del océano hay una bacteria denominada GSB1, también llamadas bacterias verdes del azufre, y lo más increíble de esta bacteria es su capacidad para llevar a cabo la fotosíntesis sin necesitar luz directa del sol, puesto que emplea el resplandor de los respiraderos termales ubicados en el fondo del mar, e incluso pueden prolongar su división durante 2 o 3 años para reducir su gasto energético. Hasta ahora, espero que hayas entendido que a lo que quiero llegar es que hay especies bacterianas que pueden surgir en las condiciones más extremas, y si lo sumamos a la teoría del origen de la vida a partir de compuestos inorgánicos, te repito lo que dije en el puesto anterior, en satélites como Europa, donde se teoriza que podría haber más agua que en nuestro planeta, y aunque gran parte de esta esté congelada, se han observado columnas de vapor de agua que atraviesan la gruesa corteza helada y salen disparadas hacia el espacio, lo que indica que probablemente existe un gran océano subterráneo en este satélite, ampliando aún más la posibilidad de que exista vida en las profundidades. Lo más fascinante de esto es que no tenemos que limitarnos a eso, ya que las posibilidades de adaptación parecen tener límites muy poco ortodoxos. Incluso se teoriza una posible vida extraterrestre basada en el silicio en vez del carbono, y por muy difícil que parezca, incluso se ha logrado modificar una bacteria para que sea capaz de producir compuestos de carbono con silicio, algo sin precedentes, por lo que solo resta preguntarnos, si esto ya pasó en algún lugar alejado de nuestro planeta, ¿hasta dónde habrá llegado la vida en ese lugar? El océano estará vacío en el 2048. Como lo he dicho previamente, he dejado todos los temas que al menos a mi parecer son los más realistas, interesantes y preocupantes, y este tema no es la excepción, y quiero aclararte algunas cosas. Aunque esto no disminuye la responsabilidad que tenemos de llevar a cabo acciones, no te diré lo típico, de cerrar la llave y bañarte en 30 segundos. Te dejaré algunos links para que puedas informarte de qué cosas podemos llevar a cabo para mejorar la situación. Ahora, después de esta intromisión, continuemos. Anteriormente, te he contado de temas preocupantes, como la acidificación del océano, o cómo se agota el agua potable, por lo que este punto es la culminación de todos esos temas referentes al daño que se le ha provocado al océano, ya sea por contaminación, por irresponsabilidad de las grandes empresas, por la sobreexplotación de los recursos naturales o por cualquier otra razón que se te ocurra. Este tema ha salido a colación debido a un documental del 2021 llamado Seaspiracy, de Ali Tabrizi, donde una de sus conclusiones más llamativas y alarmantes es la afirmación que de continuar al ritmo al que vamos, la cantidad de especies marinas se verá tan mermada
que habrá mucho más plástico y basura en el mar que peces, reduciendo la flora y fauna de manera prácticamente irreversible. Siendo lo más realista posible, incluso el autor del artículo en el que basó su trabajo, el director Tabrizi, pone en duda el contenido del artículo, ya que el texto fue publicado en 2008, por lo que muchos de los datos usados son de más de hace 15 años. Dicho autor es el profesor Boris Worm, quien afirma que aunque hay grandes daños provocados al océano, existen muchos esfuerzos que se están llevando a cabo para reparar el deterioro de los mares. Según estimaciones de algunos expertos, una gran cantidad de desechos flotantes en el océano están conformados por redes de pesca, que son sumamente peligrosas para la vida marina, e incluso se han desmentido algunos mitos. Por ejemplo, según estudios de Jenna Jambeck y Denise Hardesty, la cantidad de popotes presentes en el océano es cercana al 0.03% del plástico que contamina el agua, y que aunque solamente es una estimación, lo que es seguro es que la cantidad de equipo de pesca es lo que contamina en mayor parte de los océanos. Por lo tanto, ¿la flora y fauna corren peligro? La respuesta es que por supuesto. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de miles de personas, se ha logrado controlar y concientizar acerca de los daños que provocamos al realizar pesca desmedida, consumo inconsciente o contaminación. Sin embargo, esto no significa que el peligro haya pasado, sino que tenemos un poco más de tiempo antes de llegar a un punto irreversible.